Creo que cayó la conexión. Voy a ver si no me olvidé de pagar internet. Ah, voy a empezar el argumento, voy a empezar la manera de pensar, la construcción del pensamiento de nuevo. Bueno, la live de hoy es sobre el pecado. Y antes de más nada, lo que estaba hablando en la otra live que cayó, entonces no está tan live que quiere decir vivo. La otra live que murió, estaba encima de una pregunta retórica que nosotros pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos. Sí, parece una cuestión sin sentido o que no es importante, pero te afirmo que bíblicamente tenemos la respuesta. O sea, nosotros pecamos porque somos pecadores. Esto quiere decir que pecamos porque nuestra naturaleza es de pecado. Nosotros somos concebidos en pecado y a nosotros nos encanta pecar. Sí, a ti te gusta pecar y a mí me gusta pecar. En la construcción cultural social de nuestro cristianismo, nosotros tenemos algunas ideas ya premoldadas. Son prejuicios que nosotros tenemos. O sea, nosotros pensamos que el pecado es terrible, que el pecado es asqueroso, tiene un olor podrido, pero en verdad es que el pecado nos encanta. A nosotros nos encanta pecar, porque es como que alimentar nuestra naturaleza, nuestra codicia, nuestras ganas de tener lo que es prohibido. Eso somos nosotros. Nosotros naturalmente pecamos. Nadie nos tiene que enseñar la envidia, nadie nos tiene que enseñar la codicia, nadie nos tiene que enseñar el odio. Eso es natural. Los niños ya tienen eso. Claro que todavía no razonan a partir de eso, pero es algo que somos nosotros. Nosotros somos así. A nosotros nos encanta hacer este tipo de cosas. A nosotros nos encanta pecar. Nos encanta hacer las cosas que la Biblia dice que no se pueden hacer. Nosotros somos campeones en hacer pecados porque nosotros somos pecadores, no porque pecamos, y sí porque nuestra naturaleza es de pecado. Sí. Primera pregunta importante. Nosotros pecamos porque primeramente el deseo está dentro de nosotros. Segunda cosa importante, nosotros a veces pensamos que el diablo te obliga a pecar. Sí, le echamos la culpa al diablo de las cosas que son nuestra responsabilidad. ¿Qué es otro pecado? No asumir que somos eso. Normalmente nosotros pensamos que o cuando pecamos o cuando caemos, todos nosotros tenemos muros bajos. O sea, hay una parte de nuestra vida que no tiene una protección muy alta. ¿Qué es una protección muy alta? Algo que no me atinge. Digamos, a mí no me gusta la bebida alcohólica, el sabor no me gusta. Entonces, si hay gente bebiendo cerca mío, no importa. Si mis amigos me dicen, tú no bebes, yo le digo, sí, no bebo, no me importa. O sea, para mí no es un muro bajo, para mí está tranquilo. Estoy protegido porque no me gusta. Pero hay otras partes de mi vida que mi muro es bajito. Si no me doy cuenta, si no oro, si no razono, si no leo, es ahí que el enemigo me muestra cosas. El enemigo, que es el diablo, nos sugiere, nos sugestiona, nos muestra y nos dice, mira. Y nosotros, con nuestras propias piernas, con nuestras propias ganas, cometemos el pecado. El diablo no nos obliga a pecar. Él no nos agarra de la cabeza y dice, toma, bebe, traiciona a tu esposa, roba de tu empleo, roba de la tesorería de la iglesia. Él no te hace eso, te sugestiona y apenas te recuerda de qué somos hechos. Somos hechos de una naturaleza caída, somos hechos de una naturaleza no confiable, somos hijos de Adán. Pero este hecho de entender que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa de pecado y por eso pecamos, y que a nosotros nos encanta el pecado, nos da placer pecar, porque satisface nuestras ganas, nuestra naturaleza y nuestra carne, por así decirlo. El saber de eso nos da la posibilidad de entender que todo eso nos aleja de Dios y de su gracia. Y por voluntad propia, nosotros no podemos dejar de pecar. Y es por eso que el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros es el que nos convence de nuestro pecado
de nuestro camino errado y de la justicia de Dios. Y es de eso que somos salvos. A veces vamos a la iglesia y escuchamos predicaciones y decimos, Jesús te salva. ¿Salva de qué? Te salva de una condenación segura que teníamos porque estamos enterrados en el pecado. Nosotros preferimos el pecado. Nosotros le damos las espaldas a Dios todos los días. A veces pensamos, Judas vendió a Jesús por unas monedas de plata. Nosotros traicionamos y vendemos a Jesús por momentos de placer en internet, con una mujer que no es nuestra, con un hombre que no es tu marido, con un dinero que no es nuestro, con una información que no es verdadera, con algo que no es pertinente, pero nos gusta contar sobre los otros. Todos los días hacemos eso. Y todos los días cambiamos la gracia de Cristo por satisfacer nuestra carne, porque nosotros somos pecadores. A nosotros nos encanta pecar. Nos encanta también apuntar el pecado de los otros. Es muy divertido, porque es algo que nosotros conversamos entre personas que no les gusta el pecado. Entonces decimos, mira fulano, qué pecador, uy, no te juntes con él. Mira ciclano, qué pecador, mira cómo miró a una otra mujer, le traicionó a su esposa. Nos encanta apuntar el pecado del otro, pero no nos damos cuenta de que nosotros estamos súper cargados y estamos tan ciegos, pero tan ciegos que no podemos ver la cantidad de los pecados y errores que nosotros tenemos. Bueno, entonces, si nosotros pecamos porque somos pecadores, porque tiene que ver con nuestra naturaleza, la manera como somos, si no, el diablo no nos obliga a pecar, nosotros pecamos porque nos encanta. Él apenas nos sugiere, nos muestra, nos recuerda de cosas que nos gustan y nosotros con nuestras propias ganas y con nuestras propias piernas vamos atrás del pecado porque nos encanta pecar. Y si entendemos que el pecado nos aleja de Dios, de su gracia y de todo lo que Él nos puede dar, y si sabemos que el Espíritu Santo es el único que te puede convencer de ese pecado, y es el único que te puede santificar, que es lo que quiere decir, te puede separar, apartar de ese pecado, con el fruto del Espíritu, que es dominio propio. Pero es el fruto del Espíritu que solo tiene quien tiene el Espíritu de Dios. Es más fácil pensar que pecados son cosas. Y ahí decimos, escuchar música no cristiana es pecado. Ir a una fiesta donde hay personas que beben bebida alcohólica es pecado. Mirar películas que nos hablan sobre Jesús es pecado. Mirar televisión, jugar al fútbol, montón de cosas que nosotros decimos es pecado. Pero a veces mirar telenovelas es pecado. A veces tú no tienes la firmeza de fe y la santificación necesaria por el Espíritu Santo, que sí, mirar el fútbol puede ser pecado porque te saca del centro, te saca de la voluntad de Dios, y a veces nuestro trabajo es pecado. Escucha lo que te voy a decir. A veces tenemos una promoción en nuestro trabajo y vamos a ganar el doble. ¿No es bueno? Claro que es bueno, vas a ganar el doble. Puedes dar una condición mejor para tu familia. Puedes comprar un coche mejor. Puedes comprar un sofá nuevo. Una televisión mejor. Una Play 5. Mira la cantidad de oportunidades y cosas que puedes comprar. Pero en vez de quedarte 2-3 días fuera de casa, te vas a quedar 15-20 días. ¿Y quién va a cuidar tu casa? ¿Quién va a instruir tus hijos? ¿Quién va a proteger tu esposa? A veces, nuestro trabajo, cuando lo más importante que nos parece que sea es para adquirir cosas, se torna un pecado, porque nos saca de dentro de nuestro hogar. Nuestro primer ministerio, nuestro ministerio más importante es nuestra familia. No importa para cuántas personas yo predico o si predico. No importa cuántas personas yo enseño, si enseño. Lo que importa es que mis hijos, mis 2 hijos, Vicente y Benjamín, sean atingidos y conozcan a la palabra de Dios a partir de mi vida, de lo que yo hago y no de lo que yo digo.
que mi esposa, en cuanto estoy hablando acá en internet, y si ella entra y me escucha, que no diga así o no piense, sí, ahí en la live dice una cosa, pero aquí en casa es totalmente diferente. La persona más importante, las personas más importantes para mi ministerio es mi familia. Y a veces un trabajo, que es el trabajo que dignifica al hombre, que es una cosa que puede ser muy buena y que es algo que tenemos que tener y es una bendición de Dios, si no nos damos cuenta, si no tenemos el discernimiento del Espíritu, puede ser un pecado. Todo lo que ocupe, y no específicamente una cosa u otra, todas las cosas que ocupen el lugar que es de Dios, es pecado. Porque a veces el trabajo es idolatría. A veces mi esposa o mi esposo es idolatría. No, yo amo más a mi esposo que a mí mismo. Es pecado. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú te tienes que amar, tienes que entender qué es amor propio para poder externar ese amor a otra persona. Entonces, resumiendo un poco, nosotros pecamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. A nosotros nos encanta pecar. Nadie nos tiene que enseñar las cosas de la naturaleza carnal. La envidia, el deseo de las cosas impropias, la maledicencia, la mentira. Nadie nos enseña eso. Culturalmente ya replicamos y porque somos así. Y solo a partir del Espíritu Santo actuando, interactuando entre nosotros, es que nos damos cuenta, es porque ese es el papel del Espíritu Santo, convencernos del pecado, de que somos pecadores por naturaleza, de que a nosotros nos encanta pecar. Y cuando estamos convencidos de eso, es como que algo hace sentido y decimos, el problema no es la telenovela, el problema no es la televisión, el problema no es la vecina que se cambia en la ventana. El problema soy yo. El problema está acá adentro. Y ahí nos cae como que una información muy pesada. Nos damos cuenta que por mérito propio y por fuerzas propias no podemos cambiar. Y es ahí que tú entiendes la expresión más importante de amor. Ahí entiendes qué es lo que quiere decir la gracia de Dios, la justificación. Nosotros no merecemos el amor, porque en la primera oportunidad que tengamos, vamos a pecar. En la primera oportunidad que yo y tú tengamos, vamos a cambiar la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, por cosas de este mundo, por placeres de este mundo. Pero a pesar de eso, a pesar de que Jesús es omnipotente, omnipresente y omnisciente y sabe todas las cosas, y Él sabe que a cualquier momento le vamos a dar la espalda, a pesar de eso, Él nos ama de la misma manera. Y Él hace eso porque Dios no tiene amor, Dios es amor, y todo lo que Él hace es algo que el amor haría. Encerrando, para que lo pienses, para que lo razones, para que lo compartas, para que lo dialogues con alguien. Nosotros pecamos porque eso es lo que somos, una naturaleza caída. Pero en la Biblia hay una esperanza viva, que en Cristo, así como en un hombre, Adán, el pecado nos llegó a todos nosotros, en un hombre, Jesucristo, la salvación, la regeneración nos llegó a todos nosotros por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo es que nos convence y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Las cosas no son pecado, el pecado está dentro de nosotros y al idolatrar las cosas, esas cosas se tornan pecado. Cuando ponemos el fútbol delante de nuestro relacionamiento con Dios, es pecado. Cuando pasamos más tiempo en Instagram, en YouTube, de que orando, leyendo la Biblia, Instagram y YouTube es pecado. ¿Entiendes que no es la cosa, es sí la manera como nos relacionamos con las cosas? Si nosotros tenemos dominio del tiempo y de los lugares, de los sites, de los sitios donde entramos en Internet, Internet es una bendición. Pero si nosotros no podemos decir no, es un pecado. Para finalizar, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es así: libre no es quien
puede decir sí. Libre es quien puede decir no. Decir sí y pecar donde todos pecan es fácil. Ahora, decir no a las cosas que nos gustan, decir no a las cosas que de verdad nos satisfacen, decir no a las cosas que nos separan de Cristo, decir no a las cosas que nos gustaría de hacer, pero sabemos que nos va a alejar de nuestra familia, del propósito que Dios nos dio. Decir no a esas cosas es que nos torna libres. Y ese no para las cosas que nos gusta, ese no para el pecado, ese no para las cosas que nos alejan de Dios, solo se puede adquirir a partir del Espíritu Santo. Y bueno, ahí la pregunta principal de 1.000.000 de rupias es: ¿y cómo adquiero el Espíritu Santo? ¿Dónde lo compro? ¿En qué parte lo adquiero? ¿Qué mapa tengo que seguir? Y está ahí lo que más me encanta de eso todo. Donde estés, inclusive ahora capaz, acabaste de pecar, donde estés, lo llamas y Él viene. Ve a un lugar secreto, a tu cuarto, a un pasillo, a un baño, en tu automóvil, donde estés. El momento que tú le digas: quiero que habites en mí, quiero que cambies mi vida, quiero que seas el conductor de mi vida, porque no quiero más que mi naturaleza sea quien me conduce. Quiero que el Espíritu Santo me conduzca para cerca del Padre. En ese exacto momento, cuando esa oración sea verdadera, Él va a venir. Y una vez que el Espíritu Santo habita dentro de ti, va a ser un cambio no radical, es un cambio real a partir de pequeñas cosas que vas a dejar, pequeñas actitudes que vas a tener, pequeños cambios que van a sumar y mostrar que de verdad el Espíritu Santo está dentro de ti. Que Dios los bendiga. Espero que sea útil de alguna forma, si hizo sentido para ti, si quieres poner me gusta, si quieres compartir. El Instituto Reino es para eso, para que podamos pensar y que podamos ver de qué manera podemos llegar cerca del Creador, cerca de la verdad y de las cosas que son de veras importantes, que es saber cada vez más de Jesús. Dios te bendiga.